Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy porque traemos actualizaciones de los chicos. Si les parece bien, vamos a comenzar con lo que es tendencia actualmente en lo que sería la red social de ex Twitter. Vamos a encontrar ahí a nuestro Jikook y si les parece, vamos a ver de una vez qué es lo que se está hablando acerca de ellos. Pues primero que nada anunciar que tuvimos detrás de escena de el concierto de Jin que se llevó a cabo, pues ustedes recordarán, hace un par de semanas. Todos los chicos estaban ahí y gracias a todas estas escenas bonitas ahora tenemos nuevos momentos para coleccionar de Jimin y Jungkook, como podemos ver el día de hoy. Aquí recordarán que para esos conciertos específicamente los chicos se separaron. En el día 1 tuvimos a Tae, a Nam y a Hobi, y en el día 2 tuvimos a Yoongi, a Jungkook y a Jimin. Así que de ahí es que estas fotografías salen de esta manera. Tenemos momentos bien bonitos. Vean ustedes esta imagen, la verdad es que me enamoré de ella desde que la vi. Y también vamos a pues ver todo lo que se está comentando actualmente en redes sociales. Como ustedes pueden ver, pues está muy enfocado a ellos dos en este momento porque son tendencia. Y bueno, las fans empezaron a enloquecer. Otro momento que también se comparte es de los chicos en este viaje que tuvieron a Vietnam para grabar escenas de ¿Estás seguro? Temporada 2. Salieron estas imágenes filtradas. Esta me parece que ya la habíamos visto, yo me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que esta imagen sí, creo que era completamente nueva. Como notarán, estoy emocionada, muy emocionada, porque estos momentos me hacen realmente muy feliz. ¿Qué estamos viendo de lo que se está hablando en este momento? Vamos directamente a lo que sería mi cuenta en ex Twitter para seguir platicando de todos estos detalles. Tenemos más momentos que he ido recopilando de pues detrás de escenas de Jin, el cual les recomiendo mucho que vean. Ya está disponible en el canal de YouTube de los chicos. También empezamos a ver el arte. Yo creo que durante las próximas horas va a salir muchísimo al respecto, es decir, espérense porque viene lo mejor en este momento. También dice nuestra única pareja preciosa, la Black and White Couple, que es el Jikook, y tenemos una serie de momentos de ellos donde podemos distinguir que efectivamente siempre está esta comparación, uno vestido en colores oscuros, el otro en colores claros. La verdad, muy bonita recopilación de estos momentos. Agradecemos esta cuenta que por supuesto es Jikook y nos regala todo esto. Este hilo yo creo que lo vamos a hacer en nuestro próximo video, pero necesito que ustedes opinen para que se haga realidad, porque dice vamos a ver los movimientos de Jimin cuando está ensayando bailes, y creo que va a ser uno de esos hilos imperdibles, así que recuerden poner en los comentarios que sí lo quieren junto a un corazón para que yo sepa y entonces lo hagamos realidad. Ya decíamos, dice aquí Nicole, ay, es que sí se ve bien grandote nuestro Jungkook. Sí, se veía muy grandote porque está muy fuertote. Ya sabemos que ha estado como que trabajando mucho los músculos de la espalda y el pecho, y entonces este es el feliz resultado. Y la cara también súper tierna de nuestro Jimin. Lo que les decía, me he dedicado a coleccionar estos bellos momentos, porque si no es hoy, ¿cuándo? Díganme ustedes. También, y por si acaso se lo preguntaban, bueno, pues ya se dio a conocer la marca de los aretes que está utilizando Jimin, y ya sabemos qué es lo que va a pasar a continuación. Por supuesto, se van a agotar. Si ustedes quieren saber más, bueno, solo sigan la cuenta para que sepan los costos y demás, pero ya sabemos que sí, lo que va a ocurrir, por supuesto, ya se los vengo anticipando, es que se van a convertir en un producto más que se va a agotar. Lo que quiero recordarles con esta imagen es que también visiten lo que viene siendo nuestra comunidad en Telegram, porque ahí exclusivamente pongo arte que es un poquito más subidito de tono. Recuerden que nos pueden encontrar como BTS Ship Idol, al igual que también les recomiendo que nos sigan igual como BTS Ship Idol en Facebook. Les prometo que se van a divertir un montón, no se van a arrepentir. Este es de mis proyectos que también generalmente trabajo todos los días y se los recomiendo muchísimo. Luego dice el efecto de Jimin y tenemos esta sonrisa de Jungkook. Por cierto, quiero hablar con ustedes de algo que es un tema importante para mí, y aprovechando este momento pues lo voy a hacer porque quiero platicarles que voy muy retrasada con los análisis. Desde que los chicos salieron del ejército tengo ese en vivo pendiente, tengo el en vivo pendiente de las 2 horas de los chicos, y la verdad es que por ejemplo canales como el de Cecilia Cookmin han hecho un trabajo tan maravilloso que de repente yo digo, valdrá la pena que yo también haga ese esfuerzo. Quisiera que ustedes también en comentarios me digan si quieren que haga esto.
He pensado también la manera de hacerlo porque generalmente el copyright también suele ser un problema. Estos días de hecho tuve problemas con dos videos que a uno le tuve que cortar una escena y al otro de plano tuve que cambiar absolutamente todas las imágenes que había puesto porque no me lo dejaban subir. Entonces había pensado, y de hecho ya también tengo lista una nueva comunidad en Telegram para ustedes para subir material que es difícil de subir aquí a YouTube, pero sí quiero que ustedes me comenten si creen que sí vale la pena o si ya lo dejamos así. Así que cuento con todas ustedes. Vean también estos hermosos momentos de Jimin. Es que está preciosa cómo se pone su manita en la carita. Es un amor, la verdad. Y pues ya les decía, si ustedes quieren ver todos estos momentos tal cual sucedieron y tenemos muchísimo hermoso, bueno, pues solo vayan al canal de BTS y vean el Runseok Jin episodio Tour in Goyang, el detrás de escenas, para que tengan todos estos preciosísimos momentos. Aquí tenemos a nuestro Jimin también, cómo disfrutó ese concierto. De hecho, quiero reaccionar también a esa parte del concierto donde Jin precisamente canta pues este popurrí de BTS, pero eso sí, definitivamente creo que lo vamos a hacer en la nueva comunidad de Telegram, que ya pronto va a estar disponible para ustedes porque, como les decía, se complica mucho. Ahora también quiero hacer más esta sección para apoyar a lo que vendrían siendo las artistas. Por ejemplo, Sora Ibe nos comenta que va a estar haciendo comisiones. Ella tiene una manera de trabajar preciosa, entonces también les recomiendo que si ustedes quieren arte original de los chicos, muchas artistas están trabajando para hacerlo posible. El momento de Jimin de hoy. Amo este momento. También, bueno, nuestra colección de arte sigue creciendo. Aprovecho este momento, de hecho, también para agradecer a los miembros del canal que siempre están con nosotros. Y vamos a hablar justamente de esto mientras damos el agradecimiento a lo que vendrían siendo nuestros colaboradores del canal, nuestros miembros del canal, nuestros suscriptores, y si tú eres una almita nueva, espero que te unas a nuestra familia. Pero esto dice así, me gustó bastante. Los residentes de la ciudad natal de Jimin fueron entrevistados y contaron la historia sobre Jimin y su familia. No sabía que Jimin fuera tan famoso. En ese momento, cada vez que había una ceremonia de graduación, él brindaba mucho apoyo en cosas que los estudiantes necesitaban, como uniformes y becas. El padre de Jimin viene a mi oficina no muy a menudo, pero quizá 2 o 3 veces al mes, y tomamos un café y un plato de fideos juntos. El padre de Jimin es, en una palabra, una persona muy agradable. Aunque su hijo es una estrella de talla mundial, él es muy frugal, es un hombre muy frugal y común. Ha sido muy cuidadoso últimamente. Me preguntaba si podría ayudar un poco a Jimin. Incluso ahora donamos mucho dinero de becas a la oficina de educación sin que nadie lo sepa. Sé que estás haciendo muchas cosas buenas detrás de escena. ¿Sabes dónde está la casa en la que vivía Jimin en ese momento? El actual propietario le molesta que los fans siguieran viniendo. La ciudad recibió mucha publicidad gracias a Jimin. Cuando Jimin se vuelve popular, nuestro vecindario naturalmente se vuelve popular. Hay mucha publicidad, nuestros residentes también están muy interesados. Y hay un cartel delante de mí. Ese cartel también fue algo que nuestros residentes idearon por su cuenta. No es como si alguien me hubiera dicho que lo hiciera. Nuestros residentes también crearon esta frase. Esa frase fue creada seleccionada solo de las mejores frases basadas en las opiniones de nuestros residentes. Estamos orgullosos de que nuestro barrio tenga una estrella como esta. Estaba tan orgulloso que incluso lo colgamos en un cartel. En el futuro nuestro Jimin será tan popular como espero que nuestra comunidad de Geumsa-dong se vuelva más activa en el futuro. Jimin y Geumsan-hoe-dong solo caminan por un sendero de flores. Esta es la comunidad en la que creció Jimin. Y me pareció realmente muy hermoso todo lo que comentaron aquí y de cómo efectivamente la popularidad de Jimin ha ido ayudando a su ciudad natal. Se me hizo realmente precioso, digno de que se compartiera. Recuerden que estuvimos viendo muchos de estos lugares y vamos a ver más porque este video donde hablamos acerca de Busan va a continuar. Y nos despedimos con esta nota que tiene que ver con Jungkook y dice: Jungkook cambió su foto de perfil en Instagram. Anteriormente tenía su logotipo en color verde y dorado, hoy es negro y plateado. Por cierto, ya su cuenta es oficial y por si acaso también quitó la única publicación que tenía y bueno, ya cambió lo que vendría siendo la imagen de su Instagram. Les dejo un beso gigante, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.